es un presidente de la República voluble, que cambia, no conoce las leyes, no sabe qué es lo que hay que hacer o qué cosa quiere. Quiere enfrentar al Congreso con el Poder Ejecutivo. Por eso que varios parlamentarios hemos decidido suscribir una interpelación para que venga el ministro del Interior, explique, y si no hay la explicación se procederá a la censura. Podría presentar una moción de censura. Buenas, congresista. Un grupo de congresistas de oposición anunciaron en los pasos perdidos del Congreso que ya tenían listas las firmas para interpelar al ministro del Interior, Daniel Lozada, para que explique por qué ha legislado con una norma de menor jerarquía en un tema que el Parlamento ya estaba discutiendo a pedido del propio presidente Humala. Pero también anunciaron que plantearán la inconstitucionalidad de la norma. Es raro, apuro. Mi hipótesis: la inseguridad está creciendo, hay una demanda ciudadana por seguridad y el gobierno no tiene la más remota idea de qué hacer. Y lo único que se les ocurre a los militares que gobiernan el Perú hoy día es copiar algo que existe en el ejército, el servicio militar voluntario. El otro asunto es el contenido del decreto. ¿Es viable o no el servicio policial voluntario? Es un desastre de todo punto de vista. Hay otras soluciones. Esto no va a resolver el problema de la seguridad, ni mucho menos. Y las tareas que se le asignan a estos muchachos no tienen sentido, ¿no? Tampoco es que resuelvan un problema de empleo, ¿no? Y ahora los jóvenes tienen expectativas altas. ¿Cuánto le van a pagar? 200, 250 soles. Además, si les pagan mucho más, no van a tener reclutas en el ejército, se van a ir a la policía. Entonces, creo que por donde se le mire esto no va a funcionar, ¿no? Indudablemente que este proyecto de ley tiene una serie de inconvenientes técnicos, como por ejemplo el tema de la formación. ¿Quiénes son los que están abocados a este tipo de trabajo? El personal policial que culmina sus estudios. Estas personas son de servicio policial voluntario. ¿Qué responsabilidad pueden tener en el cumplimiento de sus funciones? No pueden tener responsabilidad porque son voluntarios. Tiene sus bemoles, pues, porque también mediante todos estos subterfugios en otros países como Cuba y Venezuela han ido formando los comités de barrio de la Policía Secreta del Estado, ¿no? Después dice que van a orientar a las juntas vecinales. Eso podría ser peligroso. Si el gobierno tuviera un aparato, una estructura, podrían intentar algo como Cuba, como Venezuela. Pero yo creo que esa posibilidad es remota porque no tienen la capacidad de hacerlo. Pero un muchachito de 18 años va a ir a orientar a una junta vecinal integrada por padres y madres de familia que tienen algo de experiencia en estos temas. ¿Con qué? ¿Con qué ideas? ¿Con qué experiencia? No, es algo que está totalmente fuera de la realidad. A mediados de agosto del año pasado, cuando el ahora premier Oscar Valdés ocupaba la cartera del Interior, el gobierno eliminó el sistema 1 por 1 para conseguir mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia en las calles. Ya no se ha vuelto a escuchar más de ello, pese a que, según varios expertos, era una solución importante contra la inseguridad ciudadana. Eso es mucho más importante. Eso pondría el doble de policías en la calle de un día para otro si se resolviera ese problema. Es decir, si los policías trabajaran 6 días a la semana, como trabajan en cualquier parte del mundo, en lugar de trabajar un día sí, un día no. Ahora la novedad es el servicio policial voluntario. Pero solo eso, una novedad que apareció en medio de una primera refriega entre el Ejecutivo y el Congreso. Esta es la moción, aquí está el cargo de recibir. Es un decreto supremo, perdón, yo dije decreto de urgencia, ni siquiera han tenido esa gentileza, es un decreto supremo el que ha aprobado el Estado, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, para crear el programa de servicio voluntario de apoyo a la Policía Nacional. El congresista Alberto Bengolea ya presentó una ley, un proyecto de ley, de un solo artículo que dice: derogues el decreto supremo que aprueba el programa de servicio voluntario de apoyo a la Policía Nacional del Perú. Y tiene las firmas de su bancada, por cierto. No sabemos si esto se va a discutir en el próximo pleno, pero debería, porque
digamos, si algo puede hacer el Congreso, es derogar una norma inconstitucional, en una. Vamos a hacer una pausa, vamos a estar con el actual y en ejercicio presidente del Congreso, el señor Manuel Merino de la Lama, y también vamos a hablar del incendio en el almacén del Ministerio de Educación, un asunto que ha dejado al desnudo graves carencias, no solamente en el sector de educación, sino también en el sector de la seguridad ciudadana. Nuevamente los bomberos piden ayuda urgente. Volvemos con todo eso. Lo que vamos a contar hoy es pues una noticia trágica. No hay nada más triste que ver un libro maltratado, ¿no? Imagínense ustedes ver libros quemados, estas páginas recogidas por los reporteros volando por los aires cuando debieron haber estado en las manos de los niños del Perú, que son los perjudicados. Esto es lo que queda del incendio de anoche. Hace una hora se reportó que el fuego se estaba reavivando, los bomberos están nuevamente luchando por apagar algunos focos que todavía no han logrado dominarse. Tratándose de toneladas y toneladas de papel, siempre hay que mojarlo todo para poder terminar de apagar finalmente el incendio. 280 millones de soles que se los ha comido el fuego. Un seguro que cubre 40 millones de dólares a todo meter y todavía una investigación pendiente. Pero Ángela Rojas nos cuenta todo lo que ha pasado hoy. Adelante. Un voraz incendio acabó con más de 280 millones de soles invertidos en la educación peruana. El fuego esta vez no tuvo piedad, con más de 500.000 textos escolares, 40.000 computadoras y 21.000 notebooks para escolares y docentes del interior del país, que estaban en un almacén del Ministerio de Educación en el centro de Lima. Poco antes de las 10 de la noche de ayer, una llamada de emergencia alertó a los bomberos de la Cuarta Comandancia Lima Centro, quienes acudieron en solo 4 minutos, sin imaginar la magnitud del siniestro. Cuando ha llegado al lugar de la emergencia ya se veían pues las llamaradas muy altas, así que inmediatamente creo que a 5 o 6 cuadras ya avisó a Central para que dé más salida a otras unidades, ¿no? La situación era realmente grave y por momentos incontrolable. Más de 10 horas de arduo trabajo lograron controlar, pero no apagar de todo el incendio. Y lo que ha contribuido mucho a este incendio, que ustedes no crean, es que ayer había viento fuerte. Y el viento en un sitio descampado ayuda a la propagación del fuego, ¿no? Entonces se ha tomado cuerpo, nosotros le decimos tomar cuerpo a la flama cuando comienza a prenderse, ¿no? En la madrugada, el incansable esfuerzo de los bomberos no era suficiente. Ya había un gran riesgo de que el fuego se expandiera hasta 2 grifos cercanos en la zona. A las 3 de la mañana ya teníamos el incendio confinado, ya lo teníamos amarrado al 80%. Se necesitaban más unidades de bomberos, más agua y maquinaria pesada. Hemos puesto a disposición 6 camiones cisterna de servicio de parques y jardines y de servicios a la ciudad. Están viniendo 2 cargadores frontales porque hay necesidad de hacer forados en la pared para evacuar o hacer que para que los bomberos puedan hacer con mayor facilidad su trabajo. Pero no bastaba con la ayuda de la Municipalidad de Lima, por lo que ellos mismos solicitaron ayuda a las demás municipalidades para sofocar el dantesco incendio. Agua, ayer había una mejor predisposición de parte de Sedapal, hay que agradecer eso, porque por la zona, según tengo entendido y de acuerdo a lo que han trabajado las máquinas, me dice que había un 20 a 30% más de presión. Y agradecer de verdad porque a los municipios que colaboran, al gobierno del Callao, que el municipio del Callao, a Surco, que tiene unas grandes cisternas de 10.000 galones,
a Lima Metropolitana también mandó toda su cisterna, San Borja, y pues de repente me olvido de alguien y las disculpas del caso, pero si no fuera por esos tipos de cisternas que nos apoyan bastante, nosotros tenemos que poner una piscina al lado de las unidades aéreas. La ayuda llegó, y a pesar de que nada de lo que había en el almacén se logró salvar, sí se consiguió evitar otras tragedias. 250 bomberos voluntarios y más de 35 maquinarias pesadas no paraban en el intento de terminar con las llamas. Un poco de fuego, tenemos fuego, pero lo importante es que todo está confinado. No va a pasar al Servicentro, no va a pasar a Vencedor, porque ya está todo controlado. Las horas corrían y el fuego seguía presente. A primeras horas del día, se tuvo que tumbar una gran pared trasera del almacén para poder remover los escombros que aún seguían en llamas. Los escombros que se encuentran en el lugar y que aún arden en llamas nos muestran claramente qué se ha afectado. Libros de comunicación integral, matemática, la educación de inicial y primaria de los niños peruanos está en riesgo. Así es, esta es una gran baja para la educación en el Perú. Los libros que no recibieron los niños de la selva porque las lluvias impidieron que lleguen a su destino, ahora son solo cenizas. Los más afectados lamentablemente están siendo los niños y niñas de educación inicial cuyos materiales estaban en los almacenes. Para la primaria, felizmente, todos los textos ya estaban distribuidos a nivel nacional, solo quedaban un pequeño lote de máscaras y algún material concreto que estaba por distribuirse. Para secundaria, felizmente, todo el material recién va a ser distribuido. Que la población tenga la tranquilidad de que se va a cumplir el cronograma de distribución de material educativo, material didáctico, que eso no se va a interrumpir. Estamos reorganizándonos, repriorizando necesidades y mirando caso por caso de quienes estarían afectados para poder garantizar de todas maneras que los niños cuenten con este material que estaba destinado para ellos. Promesas que se ven difíciles de cumplir, ya que la empresa aseguradora cubre inicialmente solo $40 millones, ni la tercera parte de las pérdidas. Tenemos tres fórmulas. Una, la negociación con la propia compañía de seguros para ampliar eso todo lo que se pueda. La segunda, efectivamente, fondos del Ministerio de Educación. La tercera pueden ser fondos de contingencia del propio Ministerio de Economía y Finanzas y eventualmente también la cooperación con gobiernos regionales y gobiernos locales. Aún no se sabe qué causó semejante siniestro. Se han manejado hipótesis que responsabilizan desde un cortocircuito hasta la intervención de terceros que habrían provocado el incendio. ¿Por las características se podría determinar algo o no? No se puede determinar. Yo creo que hay que esperar las conclusiones. Eso es imposible, es muy difícil. A quien más le interesa que se esclarezcan qué ha pasado en ese almacén es a mí. Y todo lo que tenga que hacerse al respecto sobre responsabilidades, sea en quien fuere que éstas recaigan, tendrán que hacerse cargo de esas responsabilidades. Este nuevo incendio nos deja muchas cosas que lamentar, no solo las pérdidas de materiales de educación, sino que una vez más se evidencia la situación caótica de las unidades de bomberos. Después del siniestro, 5 unidades móviles quedaron inservibles. Y como si esto no bastara, se negó atención a 2 bomberos afectados por el calor y el humo del incendio en el hospital Edgardo Rebagliati.